Vamos a ver entonces el tema número 1 del trimestre que aparece ya formalmente en el módulo, que es el tema de la comunicación. Para algunos es un tema súper sencillo, pero definitivamente que es muy importante la comunicación en la vida del ser humano. Independientemente si sea presencial o no presencial, es indispensable mantener una buena comunicación para poder entendernos con las demás personas. Alguien, para hacer un repasito rápido, ¿alguien me puede decir qué concepto tiene de comunicación? ¿Qué recuerdan que es la comunicación? Ahí sí pueden abrir el micrófono. Uno que conteste puede ser. No todos a la vez, por favor. ¿Nadie? Zuleika, ¿llegaste? A ver, ¿quién me puede decir qué concepto tiene de comunicación? ¿Qué recuerda que es la comunicación? Recuerden que dentro de las actividades que están en el módulo, de las indicaciones que se les dio en plataforma, se dijo que tenían que leer el material que íbamos a trabajar hoy para poder desarrollar la clase de manera más rápida, más dinámica. Si no leen el material, entonces vamos a estar, repite lo mismo y posiblemente se nos pasen los 40 minutos y no terminemos entonces. Lo ideal es que ustedes desarrollen las actividades que están en el módulo, lean el módulo para poder entonces discutir cualquier duda que tengan acerca del tema. Aunque el módulo está muy clarito, está comprensible. Los talleres también están comprensibles, cosa de que a usted se le pueda facilitar el desarrollo de los talleres y de las actividades que aparecen ahí. Vamos a ver entonces. Para recordar la comunicación, dijimos, llevamos rato de decir que la comunicación es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque lleva pasos para poderse desarrollar y llegar cómo debe llegar y dónde debe llegar. No es que yo voy a decir que voy a empezar a hablar y ya ahí está el proceso, desarrollo del proceso de la comunicación. No. El proceso de la comunicación lleva pasos y el primer paso es que una persona comience el proceso, comience a emitir mensajes a través de un código, a través de un canal, utilizando un código a través de un canal dentro de un contexto y que el emisor, que en este caso serían ustedes, procesen la información. ¿Cómo me doy cuenta que ustedes procesan la información? Cuando ustedes comienzan a preguntar. Porque si nadie pregunta, eso significa de que solamente están recibiendo información. Información y comunicación no es lo mismo. Se parecen, pero no son. Y creo que en el módulo, ustedes lo tienen dentro del contenido, comunicación e incomunicación. Entonces vamos a recordar también cuáles son los elementos de la comunicación. ¿Quién recuerda cuáles son los elementos de la comunicación? Código. Ajá, ¿quién más? Mensaje. ¿Alguien que ayude a Zuleika? Canal, receptor y emisor. Ajá. Y el referente o el contexto, que es donde se desarrolla el contexto, perdón, es donde se desarrolla, en qué situación o en qué lugar se desarrolla la comunicación. El emisor, pues, es la persona que envía el mensaje. El receptor, quien la recibe. El código es el cómo lo vamos a transmitir. El canal es el medio por donde va el mensaje y el contexto es la situación donde se dé. Esos son los elementos de la comunicación. Después en su módulo, que ya han leído y releído la primera parte, dice que usted tiene que identificar dentro de esas características, dentro de esas situaciones comunicativas que aparecen en la primera experiencia de aprendizaje, cuáles son los elementos de la comunicación. Eso en la primera parte. Y aparece una serie de llenar, escoja la mejor respuesta, donde usted tiene que escoger la opción correcta de acuerdo a lo que se le pregunta.
Posteriormente, con base en la comunicación, aparece el contenido de las barreras de la comunicación. ¿Qué puede impedir que el proceso comunicativo se desarrolle como deba desarrollarse? Y hay una serie de barreras, como lo son las barreras semánticas, que tienen que ver con el idioma. Es de suponerse que si yo voy a hablar ahorita con una persona de Estados Unidos, no le voy a entender nada, porque mi inglés es muy elemental. Entonces, si yo hablo con una persona de un tema determinado, no va a entenderme nada. Vamos a poner que yo estoy hablando en inglés y ustedes están escuchando la clase. Si yo me pongo a hablar en inglés, ahí va a haber una barrera semántica, porque el código que yo utilizo no es el mismo que utilizan ustedes para comunicarse. Entonces, esa barrera se llama barrera semántica. Nada más no por la diferencia de idiomas, sino también por el concepto de algunas palabras. Pueda que nosotros estemos hablando el mismo español, pero el mismo español que se habla aquí no es el mismo español que se habla en Colombia, no es el mismo español que se habla en Costa Rica, no es el mismo español que se habla en el resto de Centroamérica. El concepto de las palabras, porque el español es el mismo. Póngase que lo mismo que significa aquí la palabra, siempre pongo el ejemplo de concho, porque los chiricanos decimos que vamos a comer concho con frijoles, ¿ya? El concho es lo que está pegado en la paila cuando usted hace el arroz. Pero cuando usted va a Panamá, si usted le dice que usted quiere concho con arroz, van a decir identificados por completo de una vez que somos chiricanos. Porque en Panamá no se le llama concho, se le llama concolón. Si vamos a Veraguas y vamos al súper, porque ya no podemos pedir una bolsa, porque ya nosotros debemos llevar la bolsa. En Veraguas se van a dar cuenta que nosotros somos chiricanos, porque resulta que de Veraguas para allá, a las bolsas que nosotros le llamamos bolsa, ellos le llaman cartucho. Y para nosotros cartucho es otra cosa. Y estamos hablando el mismo español, el mismo idioma dentro de un mismo lugar. Entonces, a eso se le llama barrera semántica. La otra barrera es la barrera física, y esa tiene que ver con las interferencias que haya alrededor del proceso comunicativo. Como les dije ahorita, los micrófonos, por favor, deben estar en silencio para poder que el ruido que haya alrededor de ustedes no influya en el proceso de comunicación o en el proceso que ustedes entiendan o escuchen, en este caso, la información que se les pueda brindar o la explicación en un momento determinado. La otra barrera es la barrera fisiológica. Esa está relacionada con cualquier problema que pueda tener el proceso comunicativo, en este caso, el emisor o el receptor. Yo no puedo pretender hablar con una persona que tenga problemas de visión o problemas auditivos. Si voy a hablar con una persona que tiene problemas auditivos, debo hablar despacio, porque esa persona necesita en un momento determinado ver el movimiento de mis labios para poder entender qué es lo que yo estoy hablando. Si voy a hablar con una persona que tiene una discapacidad visual, no le puedo decir, hablar con ustedes y decirle, mire lo que aparece en la pantalla. Obviamente, ahí se interrumpe el proceso de comunicación, porque la persona que tiene problemas visuales no va a poder ver. Entonces, a eso se le llama barrera física, el problema que pueda tener el emisor o el receptor al momento de percibir un mensaje. Y la otra barrera es la barrera psicológica, que también está enfocada a lo que es el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque yo puedo estar hablando aquí lo que yo quiera, pero voy a poner el ejemplo de Milagro. Milagro tiene mucha pereza, Milagro tiene mucha hambre. Entonces, por más que yo trate de explicarle, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, Milagro, porque estoy viendo aquí los nombres que aparecen en la pantalla. Ya para la otra semana todos se quitan el nombre y se ponen cualquier otra cosa porque no los llamen. Pueda que tengan mucha pereza o cualquier problema que tengan, lo que yo diga no lo van a asimilar, porque es una barrera que usted, como miembro del proceso, o usted, por los que son casados, si hay alguien que está casado aquí, se peleó con el esposo ahorita
y viene la doña de español a estar hablando cosas de la barrera, ¿quién me va a estar poniendo atención? Puede estar en cuerpo presente, pero no tiene la capacidad receptiva para procesar la información porque está preocupada por el problema que tuvo con el esposo. Eso es una barrera psicológica. Por eso a veces dicen que los profesores y las profesoras llegan amargados al salón. No llegamos amargados. Simple y llanamente que en algún momento pueda que haya una barrera que impida lo que es el proceso de la comunicación. Por eso hay que llegar tranquilito al salón de clase, tanto los estudiantes como los docentes, para que el proceso comunicativo, en este caso sería la clase, se desarrolle lo más normal posible. Y así no haya ninguna barrera que impida que el proceso se desarrolle de manera normal. Eso en cuanto a las barreras. Ya era lo único, es el único contenido que usted tiene dentro de su módulo. Los elementos de la comunicación, las barreras de la comunicación y el taller de cada uno de ellos. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Está clarito como el agua de tinaja. Sí. Vamos a ver si es cierto. Recuerden que ustedes necesitan haber resuelto el taller que está ahí para poder desarrollarlo ahorita, porque en la jornada normal ustedes lo desarrollan en el salón y vamos dando la vuelta por los puestos a ver qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Ahora, con esta nueva normalidad y clases virtuales, se necesita que ustedes ya tengan el taller resuelto para poder discutir las respuestas. Si no, no tiene sentido venir los 40 minutos a trabajar con ustedes si vamos a estar esperando que usted resuelva el trabajo, porque no es la idea. La idea es que ustedes el trabajo lo tengan listo para discutir y comparar el contenido. Como yo sé que ya ustedes lo tienen resuelto, vamos a ver entonces la primera parte del taller. En la primera parte dice que usted tenía que identificar cuáles son los elementos de la comunicación en las situaciones que aparecen ahí. ¿Cuáles son las situaciones? Abajo aparece, Alejandra le dice a Armando por celular, ganamos el partido de tenis. ¿Quién es el emisor en esa situación comunicativa? Alejandra. Ajá, porque es la que comienza. ¿Quién es el receptor? Armando. ¿Cuál es el canal que utiliza para decirle ganamos el partido? ¿Cómo se lo dice? ¿Por dónde le envía ese mensaje? Por el celular, ese es el canal. ¿Cuál es el código? Contexto. No, el código, ¿es verbal o no verbal? Debemos No tener verbal. clarito que el código verbal es el que utiliza las palabras escritas y habladas. Y el código no verbal es el que utiliza las señales, imágenes, colores para transmitir el mensaje. ¿Cómo se lo dijo ella ahí? ¿Cómo se lo dijo? ¿Se lo dijo escrito o se lo dijo al oído? Verbal. Ajá, es un código verbal. Independientemente que se lo haya escrito o se lo haya dicho, es un código lingüístico o verbal. El contexto en muchas ocasiones no aparece puesto en la situación comunicativa, pero usted lo puede deducir. Alejandra le dice a Armando por celular, ganamos el partido de tenis. Cuéntame dónde usted cree que está Alejandra cuando le llama a Armando para decirle que ganamos el partido de tenis. ¿Estará en el banco? Cuadro. Ajá, en el cuadro o en la cancha de tenis, porque no se lo va a decir si ella está en el banco, que tiene que ver el banco con el momento, ella de la emoción que le dice, lo llama y le dice que ganamos el partido. Entonces, el contexto no aparece escrito, pero nosotros lo podemos deducir del contenido y centrándonos en lo que es el proceso. Después dice, Carlos revisa el celular y un recordatorio le avisa que tiene un examen. Mal recordatorio ese. Cuénteme a ver. ¿Quién es el emisor? Carlos.
Carlos, revisa el celular. El celular. École. Y en este momento, Carlos es el receptor. Obviamente, porque en un momento determinado, Carlos fue el que tuvo que haber puesto marcarlo, pero cuando él recibe el mensaje, no se lo dice, es el celular. El celular es el que le recuerda a él que tiene un examen. Muy mal mensaje le mandó. ¿Cuál sería el código? ¿Cuál sería el código? Verbal también, porque el mensaje le aparece escrito, es verbal. El receptor entonces en ese momento es Carlos. ¿Y el contexto? ¿Cuál sería el contexto? Acuérdense que el contexto no se lo dice siempre, pero usted lo puede deducir. En este caso, Carlos puede estar en cualquier lugar y en ese momento el mensaje, el celular le avisa que tiene un examen. Dice la siguiente: Miguel va a la habitación de su hermana María y le dice que ya son las 10. ¿Quién es el emisor? Miguel. Ajá. El receptor. La hermana, profe. Ajá, María. ¿Cuál sería el mensaje? Ya son las 10. Listo. ¿Cuál sería el código? Verbal. Verbal. Porque se lo dice. ¿Y el contexto? Lo que lleva la información. El contexto es donde se da la situación. En ese momento, o es el contexto de la chica que ahí dice va a la habitación de su hermana, el contexto debe ser al cuarto. Me imagino que muy amablemente el hermano le dijo, ya son las 10, mentira, seguro abrió la puerta y le dijo, o sea, debemos tener bien claro el proceso comunicativo, la situación comunicativa para poder deducir entonces en un momento determinado cuál sería el contexto, aunque no aparezca expreso en la situación. Después aparece una serie de opciones de escoja la mejor respuesta, donde usted debe decir, escoger, pues, obviamente, cuál es la respuesta correcta. En la primera dice, en la comunicación humana, y aparecen 4 opciones. ¿Cuál de esas 4 opciones que está ahí usted cree que es la correcta? Dice, el canal lo constituyen las ondas sonoras, solo se da a través del código lingüístico, siempre es realizado con interferencia, y la última, el código puede ser verbal y no verbal. ¿Cuál es la opción correcta entre estas 4? Verbal y no verbal. Listo. Sí. ¿Por qué no es el canal o constituye las ondas sonoras? Porque siempre no hablamos, sino que también escribimos. Y en este caso, el canal ya no serían las ondas sonoras o el... Sí, en este caso, pues no serían las ondas sonoras. Solo se da a través del código. No es cierto. Porque nada más no nos comunicamos cuando hablamos, a través de los colores, de los sonidos, de los gestos, nosotros transmitimos un mensaje. Siempre es realizado con interferencia, eso tampoco es cierto, porque hay momentos en que no hay interferencia o no hay una barrera en el proceso comunicativo, o sea que la que es verdadera es el código verbal y no verbal, o sea, esa es la opción correcta. La siguiente dice, la comunicación lingüística se realiza necesariamente a través del lenguaje gestual, gráfico, simbólico, acústico o lenguaje oral. ¿Cuál es la opción correcta? Oral y escrito, profe. Sí, esa es la opción correcta, porque nosotros no nos vamos a comunicar siempre por gestos, por símbolos y demás. O sea, nos comunicamos generalmente por el lenguaje oral y el lenguaje escrito. De todas esas opciones, esa es la más correcta. Señale cuál de las siguientes alternativas es un caso de comunicación lingüística. Lingüística, la luz intermitente, una pintura abstracta,
el timbre del teléfono o una carta comercial. ¿Cuál de esos es un ejemplo de comunicación lingüística? El timbre del teléfono. Lingüística. Una carta comercial. Digamos que la lingüística era el que era escrito o hablado. La carta comercial. Esa es la opción correcta. Es un ejemplo de comunicación lingüística. Y así pues falta la última situación. Después tiene usted que poner de las imágenes que aparece ahí abajo, ¿qué tipo de comunicación utiliza? ¿Se utiliza una comunicación lingüística o no lingüística? En la primera aparece una serie de imágenes que debe ser no lingüística. Y en la otra aparecen dos personas que están hablando, es comunicación lingüística. En la siguiente parte del taller, después dice comunicación en comunicación, aparecen las barreras de la comunicación. Cuando termina ese tema, entonces, aparece una serie de imágenes donde usted tiene que identificar qué tipo de barrera aparece en ese momento o en esa situación. Ahí dice, identifica y señala las barreras de la comunicación presente en cada una de las siguientes imágenes. Además, explica por qué no hay comunicación. En la primera aparecen dos figuras de dos personas que están hablando, de dos cuerpos humanos que están hablando, y cada una tiene una simbología distinta arriba. ¿Qué tipo de comunicación, de barrera hay ahí? Porque ya no tienen personal. Personal está... ¿Qué tipo de barrera usted ve ahí? ¿Barrera física, semántica, psicológica o fisiológica? ¿Qué tipo de barrera hay ahí? Se supone que cada imagen está hablando en un idioma distinto, porque ahí dice bla, 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 y la otra no me atrevo ni a decir qué es, porque es en chino, mandarín, japonés, coreano, no sé qué idioma es. Cuéntame a ver, ¿qué barrera aparece ahí? Semántica, señores, porque están hablando dos idiomas distintos. Nadie sabe por qué, porque uno habla español y el otro no sé qué idioma está hablando. O sea, esa es una barrera semántica. En la imagen de al lado aparece un muchacho sentado ahí teniéndose la cara que se le va a caer. Y una señora habla. Vamos a poner el caso de que sea la mamá que está hablando o un profesor que está hablando con un estudiante. ¿Le estará poniendo atención el estudiante? Así como cuando su mamá le va a dar un consejo y usted, ay, ya viene esta con el sermón otra vez. ¿Qué tipo de barrera hay ahí? Psicológica. Ajá, porque el receptor en ese caso, que es el muchacho, ni ganas tiene de poner atención. Es una barrera psicológica. La otra parece un señor agarrándose así el oído. ¿Qué tipo de barrera hay ahí? Fisiológica. Ajá, porque el señor es sordo. Y aparece en la siguiente imagen, aparece dos personas tratando de hablar a través de una muralla o de un muro. ¿Qué tipo de barrera hay ahí? Físicas. Listo, barrera física. Después aparece un pareo que está facilito donde usted tiene que ir colocando el número dependiendo de lo que está del otro lado, asociando las ideas. Y por último, aparece un crucigrama. La parte que dice analiza y contesta, que es una comunicación interpersonal, eso no lo van a hacer o no lo debieron haber hecho. Entonces aparece el crucigrama y allá sí tienen pues que poner sistema de signos orales y escritos y gráficos. ¿Cómo se llama? Buscan el 1 y ponen entonces cómo se llama. Aludo que ya ese taller está hecho. Aludo eso. Entonces, esa es la parte
que nosotros debemos resolver. Debían haber resuelto para discutirla ahorita. En el módulo, en la plataforma, perdón, aparece un taller que es el que usted tiene que enviar a la plataforma. No es este que está en el módulo porque nosotros lo acabamos de discutir. Es el que está en la plataforma el que tienen que mandarlo. Si hay algún estudiante aquí que es modular, entonces yo le mando al grupo que tienen de modular la asignación que tienen que mandar. Porque esta ya está discutida en la hora de clase, en los 40 minutos. Entonces, la siguiente asignación es la que aparece en plataforma para los virtuales y en la modular yo se la mando mañana y es la que usted tiene que mandar al grupo de WhatsApp que tienen. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Preguntar. Señora Rita, ¿tiene alguna pregunta? No, Está clarito. no entendí, me había metido en la anterior. ¿Cómo dijo, señora Rita? Que a esta hora yo perdí matemáticas. ¿Se perdió allá? Yo creo que sí, no sé. Sí, fue la primera hora. Creo que fue a las 8, 11. Estaba enredada. Es que ustedes tienen que ver el horario. Por eso me extrañó verlas otra vez. En atención Zuleika. Y el horario es... Pero yo las puse en la misma plataforma. Zuleika me hizo en un momento pensar que había cometido un error. Yo, ¿por qué es que tienen el mismo link? No sé dónde traje Zuleika. Porque busqué noveno y el link que tienen en el anuncio es el link para entrar a esta hora. Sí. Y la hora también... La hora que tienen también no coincide, por eso yo me quedé y no puede estar. ¿Será que lo hice mal en la plataforma? Qué pena. No te preocupes, señora Rita, sí, agarra de los dos temas porque el primer tema es el mismo para todo el mundo, así que ya reforzó. No hay problema. Pero me preocupa que se haya perdido las otras clases, porque mientras estaba en español, debía tener otra clase. Ya La de matemática, creo que fue la de matemática que me perdí porque la de ciencia sí la vi. Dios, imagínese usted. Bueno, sí. Tienen que poner atención en el horario porque si no, bueno, se van a volver tratando de entrar a una y pierden la otra, porque ustedes tienen el horario corrido. Sí. No pueden darse el lujo de perder ninguna clase entonces. Pensé que era como la vez pasada que todo el grupo estaba, ya creo que lo separaron. El grupo están separados. Sí, así es. Están separados. Ajá. Pero si usted se mete el link de cada nivel, el profesor de matemática tiene su link, la de ciencia tiene su link y yo tengo el link dependiendo la hora que nos corresponda. Así que usted lo que tiene que para las próximas sesiones es buscar el anuncio en cada una de las materias y usted le da clic al link que tiene ahí según el horario y entra de una vez y no se pierde. Sí, profe. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Les anuncio en plataforma cuándo es la siguiente clase. Si no me equivoco, debe ser el 25, porque no vamos a dar clases toda la semana. Videoconferencia. Ojo con eso. La asignación ya está puesta en plataforma para entregar el 18. En la semana, yo alimento la plataforma para la semana del 20 al 24 y entonces nos vemos en la videoconferencia el 25. Pero trabajo tiene porque ya está en plataforma de trabajo que deben entregar a más tardar el 18, 17, 18. Revisen para que vean. Ahí en la parte de abajo dice trabajo y usted debe hacer el trabajo que está ahí y subirlo antes del tiempo que aparece allá. Ok, profe. Y dijo que lo iba a mandar por WhatsApp para los que son modulares, porque yo soy modular. Ajá. El que es modular, yo le mando mañana la actividad de lo que tienen que hacer para la semana. Yo soy modular también, profe. Ajá, no importa. Bienvenidos a que vengan a escuchar las videoconferencias porque así están más claros. Con la única condición es que yo necesito que ustedes, antes de llegar a los 40 minutos de videoconferencia, usted haya leído el tema para que esté clarito en lo que usted debe aclarar dentro de los 40 minutos.
Porque si nos ponemos a ver y a ver qué es lo que hay que hacer en el módulo, pues entonces se nos van los 40 minutos y no pueden hacer las preguntas. Porque la intención de la videoconferencia es aclarar las dudas que usted haya tenido después de haber leído el material, porque para eso tienen el módulo. Es muy importante que todos tengan el módulo para poder trabajar con el módulo. Y las asignaciones extras que le van a aparecer en plataforma. Así que nos vemos la próxima clase. Entonces, profe, se le manda en la plataforma y se le manda el que es de plataforma manda la asignación a la plataforma. El que es modular manda la asignación al grupo que yo mandé al WhatsApp, allá, al número que yo mandé a WhatsApp, allá lo manda. A ese número. ¿Estamos claritos? Las tareas al grupo. No. ¿Usted es modular? Sí, sí. Ajá, bueno, entonces cuando yo le mande a usted la actividad que tiene que hacer, porque esta que está en el módulo ya está resuelta en los 40 minutos. La que yo le mande extra, usted manda esa tarea, le toma foto lo más claro posible con su nombre y su nivel y me la manda al número que aparece allá. Porque usted no tiene acceso a mandar los trabajos en plataforma, solamente a las videoconferencias. El que es de virtual tiene que subir la asignación a la plataforma. ¿Ya?